El Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad te lo pedimos. Amén. Y hermanos, qué importante es la forma en la que cada año comenzamos la Semana Santa, la semana más importante de nuestro año y debe ser también la semana más importante de nuestra vida. Y hermanos, qué mejor manera de iniciar esta semana que con el clamor más constante que hubo en la historia del pueblo de Israel, y curiosamente el clamor que más coincide en nuestra vida diaria, es: Señor, haz algo. Señor, sálvanos específicamente. Y fíjense, hermanos, qué interesante es iniciar esta semana con esta frase, porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros, nos acordemos o no, lo reconozcamos o no, lo sintamos o no, necesitamos un Salvador, necesitamos un libertador que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, fíjense que lo único que fue tan constante como el favor de Dios para ellos fue también las situaciones y los sufrimientos que siempre padecieron. Sufrían por naciones, sufrían de enfermedades, sufrían por la mano del Señor y tantas circunstancias que al igual que las nuestras tenían un sinfín de causas. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en todo lo que nos pasa, todas las circunstancias que vivimos, nos damos cuenta que cualquier sea el motivo, cualquier sea la causa que lo provoca, la respuesta rápida es que vivimos en un mundo, vivimos en una condición, en un universo caído. Y esto se refleja, hermanos, desde las personas que se levantan contra nosotros, los adversarios, como dicen los salmos, el maligno que acampa como león rugiente buscando a quien devorar, o nuestro corazón, que al igual que la creación, no funciona como debería funcionar. Qué difícil es, hermanos, vivir situaciones de vida que, sin importar la diversidad de su origen, todas coinciden en lo mismo, que nos hacen padecer, que nos hacen sufrir. Y hermanos, no sé si ustedes lo han vivido, yo me imagino que sí, y no una vez, sino muchas, que cuando la vida y sus conflictos llegan a su clímax, cuando la vida y sus conflictos llegan al punto de no puedo más, lo único que nos queda es decir, es clamar ayuda, clamar por auxilio. Fíjense qué curioso, para muchos es la última opción, para la mayoría es simplemente un acto instintivo. No podemos hacer más que pedir ayuda. Y hermanos, aprovechando que estamos estudiando esto, el pasaje de hoy nos enseña que solucionar los problemas de la hora, solucionar los problemas que tenemos no sirve de nada si no se cambia nuestro corazón. No sirve de nada, hermanos, encontrar la cura y la solución a nuestros problemas si nuestro corazón no cambia. Fíjense, hermanos, qué curioso es que les decía yo que lo único más constante con Israel, aparte del favor del Señor, fueron sus aflicciones, pero piensen en esto: si sus aflicciones fueron constantes y constantes y constantes, fíjense lo constante que también fue el Señor en su favor para con ellos. Siempre el Señor estuvo allí, liberándolos de Egipto,
liberándolos de las serpientes, liberándolos de los filisteos, de los sirios, de los asirios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que sin un cambio en el corazón, si no cambia nuestro corazón, lo único que resulta de que el Señor intervenga a nuestro favor, de que el Señor nos ayude, son dos cosas. En el peor de los casos, pues bueno, en el peor de los casos, las intervenciones del Señor a nuestro favor terminan viéndose como victorias personales, de que yo pude solo, o terminan viéndose como mérito de alguien más. Fue mi trabajo, fue mi esfuerzo, o como lo decían en el Antiguo Testamento, fue el Dios de los cananitas, fue nuestro rey. Victorias de dioses ajenos. O incluso como premios que nos merecíamos. Y digo, estos tres son en el peor de los casos, ¿no? Victorias personales, victorias de otros menos nuestro Dios, o premios bien merecidos. Y ese es en el peor de los casos. Ahora, en el mejor de los casos, ¿cuál es el resultado? Pues sí, claro, en el momento traen gratitud, en el momento traen gozo, y eso yo diría que ya es pedir mucho. Traen gozo, traen alegría, etcétera, etcétera, pero al final, tarde o temprano, terminan siendo olvidados. ¿Por qué creen que el Señor tuvo que poner en el resumen de la ley: mañana cuando llegues a casas llenas de tu bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste? ¿Por qué el Señor tendría que decir: cuídate de no olvidarte? Pues porque el Señor bien sabía que aun cuando las personas sabían darle gracias, se les terminaba olvidando quién les había dado todo eso. Y hablando de amnesia, como veíamos hace 8 días, fíjense lo curioso que lo habíamos estudiado en cierto domingo. Todas estas personas que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, que son los habitantes de Jerusalén, son los mismos que unos días después van a estar gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Claro, están aquí gozosos, están impresionados de que el Señor, como dice aquí San Juan, acababa de resucitar a Lázaro. Todos están dando testimonio y testificando que el Señor es poderoso. Pero incluso en el mejor de las circunstancias, en el mejor de los escenarios, se les terminó olvidando. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón de ellos no había cambiado. Porque seguían siendo iguales. Y ese es el problema, hermanos, de cuando nosotros queremos un Dios que nos impresione, un Dios que nos mantenga felices y contentos. Porque nuestro Dios lo hace y nos contenta, nos alegra, nos impresiona, pero nuestro corazón, si nuestro corazón no cambia, decía un maestro, es como tratar el cáncer con ibuprofeno. En el momento ayuda, en el momento quita del problema, pero la situación siempre es la misma. Y hermanos, imagínense ahora cuando la ayuda que nosotros necesitamos, cuando la libertad que necesitamos en el caso de esta entrada triunfal, cuando la ayuda que el Señor quiere darnos no coincide con la que nosotros queremos. Y es que fíjense, hermanos, cómo también el pasaje nos enseña que la ayuda más evidente no siempre es la que más necesitamos. ¿Qué quería Israel en este momento específicamente? Como que ¿por qué estarían clamando al Señor como Rey de Israel? Pues ya lo hemos visto en el contexto histórico, ¿no? ¿Qué es lo que querían? Ser librados de los romanos. Eso era lo que ellos buscaban, ahora un presente. Señor, ayúdame en este momento, pero no como tú quieres ayudarme, sino como yo necesito. Yo quiero, más bien. Y hermanos, fíjense, claro que Jesús estaba dando respuesta triunfal a los clamores.
Claro que la entrada del Señor era el triunfo de nuestro Dios respondiendo al clamor que alzaba la gente, pero no para hacer lo que querían. El Señor Jesús no estaba entrando en Jerusalén para hacer lo que querían, sino para darles lo que necesitaban. Y ese es el problema. Ese es el problema porque nosotros no tenemos un Dios particular, tenemos un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, como dice el credo. Que por amor de nosotros y por nuestra salvación, fíjense bien, descendió del cielo. Y sí, el Señor Jesús está respondiendo al clamor, pero responde de la manera en la que Él responde porque sabe que los corazones no se cambian con músculo, que los corazones no se cambian con shows, con señales, con milagros. Hermanos, piensen en esto. Si los milagros cambiaran corazones, ¿no creen que el mundo se habría convertido por la resurrección de Lázaro? ¿Qué milagro más grande que la resurrección de los muertos? Y fíjense cómo la gente está maravillada de que el Señor resucitó a un muerto. Y todos ahorita confiesan y declaran, etcétera, etcétera, pero se les va a olvidar. Y es que el Señor sabe que los corazones no se cambian con poder, con gloria, sino con amor. Ese amor, hermanos, que confronta, ese amor que perdona y ese amor que nunca abandona. Y hermanos, ¿ustedes creen que nuestro Dios, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo, se iba a contentar dándonos lo que queríamos, entreteniéndonos un rato mientras nuestra eternidad sigue en el limbo, por así decirlo? ¿Ustedes creen que nuestro Dios, que nos amó más que nosotros nos amamos a nosotros mismos, iba a estar dispuesto a nada más entretenernos un ratito y maravillarnos y asustarnos y lo que sea, pero dejarnos igual? Y hermanos, fíjense qué importante es que el Señor apunta al corazón para hacerlo según el suyo, para sanar lo que más urge. Hermanos, porque sin importar lo mucho que el Señor responda a nuestras oraciones y nuestro corazón no cambia, todo lo que el Señor pueda hacer por nosotros no sirve de nada. Por eso el Señor apunta a lo importante y vean cómo Jesús, a pesar de lo que le sugirió en algún momento Pedro, como leíamos en San Mateo 16, o de lo que le sugerían los fariseos en aquel domingo extraño que le estábamos leyendo, no vayas, pues ¿para qué si te van a matar? El Señor, en lugar de atender a nuestras opiniones, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros creemos mejor, decía el Señor desde el inicio de la cuaresma, que Él puso su vista en Jerusalén. Y el Señor pone su vista en nuestro corazón porque allí es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que urge. Lo demás hasta se nos olvida. Y esto lo digo de testimonio personal. ¿Cuántas veces no hemos orado por algo importante que en el momento estamos orando y rogando al Señor y se nos olvida después? Y todos los pactos, los compromisos que hicimos con el Señor y que yo te prometo y que ayúdame. ¿Alguien se acuerda de alguno? Hermanos, porque un corazón según el Señor, un corazón según el corazón del Señor,
sabe reconocer más que a un libertador, sabe reconocer a su Salvador. Y vean, hermanos, cómo obviamente la mayoría veían en él un libertador, un caudillo, pero también hubo muchos que veían un Salvador. Como hoy, por la ayuda de la Escritura, yo espero que nosotros veamos un Salvador que viene en el nombre del Señor. Porque yo sé que muchos de nosotros, por la gracia de nuestro Dios, podemos ver más que un banco, más que un doctor experto, más que un solucionador de problemas, vemos un Salvador, ¿verdad? Vemos a un Dios que a lo mejor no nos va a hacer el contentillo, que a lo mejor no nos va a dar por nuestro lado, pero sí nos va a salvar. Y hermanos, ese milagro sucede cuando el corazón cambia. Porque un corazón, según el Señor, sabe esperar en su Salvador. Y fíjense, hermanos, por qué es importante que el Señor mueva el corazón humano, que el Señor arregle lo que urge. Porque a pesar del gozo y lo bonito de este día, imagínense cómo se debe haber puesto Jerusalén ese día, a pesar de toda la alegría y el testimonio que daban las personas sobre este gran milagro, Jesús sabía lo que iba a pasar unos días después. Jesús sabía de ese devenir que iba a hacer dudar a casi todos los que le siguieron. ¿Cómo creen que habría quedado la gente que clamaba que era su rey y su libertador y luego lo vio crucificado? Y hermanos, muchas veces en nuestra vida humana, el Señor nos responde algo y estamos felices y el Señor me respondió, el Señor me mostró su favor, pero luego las cosas salen mal, luego las cosas salen peor. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedaron nuestras palmas? Cuando la situación se nos voltea, o como se acuerdan la paz antes de la tormenta, ¿y dónde quedó todos nuestros alegrías y nuestros gozos? ¿Qué pasa, hermanos, y qué pasó con todos los que esperaban? ¿Qué pasó con todos los que confiaban más en todas las muestras de fuerza que nuestro Dios había dado que en las de su misericordia? Pues a la hora que el Señor no peleó, a la hora que el Señor cedió su poder, ¿qué pasó con todos? Dice el Evangelio que todos lo dejaron. Sin embargo, hermanos, para nosotros, para los que creyeron, la intervención del Señor, la entrada triunfal del Señor en sus vidas, fue tanto más gloriosa de lo que habían imaginado. Porque a pesar de que fue distinto a lo que esperaban, porque a pesar de que fue más difícil de lo que hubieran querido, a pesar de que todo parecía salir mal, al final de la semana, Jesús se alzó más glorioso que nunca. Y hermanos, por eso el Señor quiere cambiar el corazón, para que tengamos un corazón que sabe esperar no en las muestras de fuerza, sino en la misericordia del Señor. Porque el corazón que ha sido cambiado sabe esperar y alegrarse en el Señor cuando todo está bonito, cuando todo está mal, cuando todo es una solución rápida, cuando todo se está tomando más tiempo de lo que queremos. Nuestro corazón que ha cambiado sabe esperar en el Señor. Y sin importar lo feo que vaya a ser nuestra Semana Santa, de lo agridulce que sea nuestra semana humana, nosotros como cristianos cuyo corazón ha sido cambiado sabemos lo que viene al final. Qué importante que el Señor viene por nosotros y viene a nosotros.
Y hermanos, por el mensaje del Evangelio hoy nosotros podemos clamar un verdadero hosana, un verdadero Señor, sálvame. Un clamor por la verdadera libertad que necesitamos. No la libertad de aquello que hoy queremos, sino aquella que sabemos que el Señor quiere darnos y que habrá de darnos. Y hermanos, nosotros como cristianos que hemos recibido que el Señor ha entrado triunfal en nuestras vidas, sabemos esperar en Él cuando su favor se derrama sobre nosotros, cuando su favor se derrama no de la forma que queremos, cuando el Señor responde inmediatamente, cuando el Señor no responde como queremos o no responde en el momento, y sin embargo sabemos que el Señor está respondiendo. Que aunque no se vea muy glorioso, el Señor está actuando. Que aunque no se vea muy bonito, el Señor está interviniendo. Y que a pesar de lo difíciles que sean nuestros Viernes Santos, y de que a pesar de lo oscuro que sean las tinieblas de nuestro mediodía, siempre sabemos cuál es el final de la historia. Siempre sabemos cuál es el final de nuestra semana. El día en que el Señor surge más glorioso que nunca, más glorioso de lo que siquiera esperábamos y una respuesta más increíble de lo que pudimos haber pedido, de lo que pudimos haber esperado. Y hermanos, espero que ese sea nuestro corazón para esta Semana Santa y que hermanos, que ese también sea nuestro corazón para nuestro día a día. Cantemos con gozo, mientras también pasamos tiempos difíciles sabiendo cuál es el final de la semana, que es el día de la resurrección.